Ay, Bueno, vieja. hola a todos. Entonces vamos a proceder con esta clase especial, este taller de cálculo de costos para proyectos turísticos. Bueno, la idea es que lo puedan tener disponible también para verlo más tarde, reverlo, o si no pudieron estar presentes, lo puedan utilizar como herramienta. Aida. Buenas tardes. La idea de esta capacitación es bienvenidos, ante todo. La idea de estas capacitaciones era retomar y fortalecer algunos conceptos o nociones sobre cálculo de costos, ¿sí? Para que los puedan aplicar en los proyectos turísticos, y desde ahí que nace la idea, como más o menos le he comentado en algún momento, surge esta idea de los profes ante la necesidad que observábamos, ¿no? Por ahí el cálculo, la clasificación, cómo ordenar esa información y cómo tomar decisiones a partir de eso. Bueno, de esa necesidad que nosotros detectamos, armamos está clasificado como un curso de capacitación por el formato que tiene, ¿sí? Lo vamos a hacer en 2 encuentros, de 2 horas cada uno. En este primer encuentro nosotros vamos a abordar todas estas nociones, y en el próximo vamos a comenzar con un trabajo práctico para que lo vean como ejemplo, y en el próximo ya vamos a ir trabajando sobre sus ideas, ¿sí? Sobre algún proyecto que ustedes tengan que hacer, y lo puedan ir aplicando, ¿sí? Les voy a pedir disculpas porque todavía estoy con mi gripe, así que Les, voy a estar tosiendo bastante. les pido que me confirmen Bueno, si ven la diapositiva. ¿Se ve? Sí, Sí, profe. Fran. Bueno, genial, Sí, gracias. se ve. bueno. Para empezar a retomar esta idea de la noción de costos y la clasificación, nosotros partimos de la base de que ustedes en algún momento de la carrera tomaron contacto, ¿sí? con estos conceptos. O en definitiva, toman contacto con los elementos que componen los costos. En el caso de los licenciados en turismo, quizás no tienen una materia específica de costos, como así la tienen los chicos de la licenciatura en hotelería, pero se encuentran con algunas materias donde se abordan estos temas, ¿sí? Es por eso que ahora los vamos a afianzar, entendiendo que partimos de un conocimiento, o sea, entendemos que ustedes conocen acerca de lo que son los costos. Y desde ahí vamos a ir fortaleciendo y retomando todas las... Hola, no hay problema, Sofi. Vamos a ir tomando todas las nociones, ¿sí? Los temas que se ven ahí: clasificación, separación de costos fijos y variables, cómo se comportan las curvas, y lo que es el costo y beneficio, que nos va a permitir después calcular costos unitarios y costos totales, ¿sí? Para, por ejemplo, la utilidad es la fijación de precios, o la determinación de ganancias, o de la contribución marginal que nos daría un producto, ¿sí? A partir de considerar todos los insumos y todas las erogaciones que tenemos que hacer, contrastadas, ¿no?, con el precio de venta. ¿Cambiamos, Fran? Para poder clasificar costos y para poder entrar bien en el abordaje de los temas, vamos a ver para qué nos sirven, por ejemplo, ¿no? Entonces, la importancia de la clasificación, como se ve en la placa, nosotros podemos determinar costos para cada sector de la empresa, podemos determinar cuál es el punto de equilibrio económico. Esto significa que yo puedo definir cuáles mis puntos de zona de pérdidas, de zona de ganancias, cuál es el punto donde con mis ingresos yo llego a cubrir todas las erogaciones que tengo, ¿sí? Otra de las cosas importantes, o de los elementos importantes de esta clasificación de costos,
es que me sirve, como mencioné, para fijar precios y también, sobre todo, para calcular presupuestos y para tomar decisiones sobre productos, línea de productos y demás. ¿Sí? ¿Cambiamos, Fran? Yo tengo un problema, se me cuelga, Apaga tu se me cámara. traba. ¿Eh? Apaga tu cámara. Sí. A ver. Bueno. A ver. Ahora sí los puedo ver. Perdón, perdón. Bueno, ¿de dónde vamos a arrancar nosotros? Vamos a arrancar de estos conceptos, los básicos, ¿sí? Que son costos, los centros de costos, los sistemas y la clasificación. Nosotros cuando aprendemos costos, lo primero que asociamos, la palabra era con las pérdidas. Pero en realidad no son pérdidas, sino son inversiones. Son inversiones que vamos haciendo a lo largo del tiempo con el objetivo después de generar un ingreso. ¿Sí? Entonces, como costo vamos a ver los esfuerzos o sacrificios económicos, siempre valorizados económicamente, en pos de obtener un ingreso futuro. Solo en el caso de que los costos no puedan generar ingresos futuros, o sea, que todos esos desembolsos que yo hice para generar un producto o para generar las condiciones para la prestación del servicio, en el caso de que no ocurra la prestación del servicio o que no pueda vender el producto y el producto se tenga que desechar porque se rompió, porque se venció, porque, no sé, lo tengo que dar de baja, solo en ese caso los costos se transforman en pérdidas, ¿sí? Entonces, recordemos bien esto, que los costos en realidad son inversiones para generar ingresos futuros, son desembolsos que vamos haciendo, ¿sí? Y que no son pérdidas. Las pérdidas solamente se dan en el caso de que el ingreso no se genere. Otro punto importante son los centros de costos. Y como centro de costos, nosotros pensamos, puede ser un área, pensemos en hoteles, ¿no? Pueden ser áreas, sectores, pueden ser departamentos, oficinas, Jefaturas. que, ¿cómo, Fran? Jefaturas también. Jefaturas, ¿sí? Que necesitan, ¿sí? Consumir, necesitan estos sacrificios económicos en pos de lograr el objetivo que tiene la empresa. Entonces, tanto como centros de costos nosotros podemos pensar a un sector como puede ser la parte de hospedaje, el restaurante, el spa, pero si lo lleváramos a una agencia, ¿sí? O otro tipo de emprendimientos turísticos, podrían ser las distintas oficinas o dependencias o áreas, ¿sí? O actividades, funciones, que necesitan desembolsar dinero, ¿sí? Para obtener ingresos futuros. En una agencia, Gaby, ¿cómo podríamos distribuir o cómo podríamos clasificarla a los sectores? Podríamos diferenciarlos por quién hace lo que es todas las contrataciones de receptivo, ¿sí? Otras, todo lo que es emisión, ¿sí? O sea, venderle paquetes para afuera de mis clientes. Tal cual. Sí, tal cual, Aida, como decís, puede ser no solo para la producción, tanto si es emisivo o receptivo, después también para si le voy a vender a otras agencias o agencias mayoristas. Ahí tenés como varios departamentos. Entonces, nosotros pensemos que el sistema de costos es la forma en que nosotros, como determinadores, ¿no? Como los interventores o los que vamos a producir esta información, vamos a utilizar. Nosotros vamos a tener un procedimiento, una forma, vamos a tener un criterio, vamos a definir cómo vamos a distribuir, ¿sí?
entre las áreas que participan en la empresa todos los costos que vamos generando, ¿sí? Cómo los vamos acumulando, de qué manera. De todos esos procedimientos, esos métodos, las cuentas que usamos y demás, eso es el sistema de costos, ¿sí? Y por último, la palabra también importante es la clasificación. Cuando hablamos de clasificar costos, estamos hablando de dividir, de separar, ¿sí? Un conjunto de elementos de acuerdo a un criterio. Siempre hablamos, cuando trabajamos con costos, siempre hablamos de dos palabras claves. Un costo, para ser considerado como tal, tiene que ser necesario para brindar el servicio o para generar un producto. A veces nosotros tenemos erogaciones, hay sacrificios económicos que tienen las empresas, o los emprendimientos, o las organizaciones, que no están relacionados con la actividad principal de la empresa, ¿sí? O con la actividad de generar ingresos a la empresa. Entonces eso se van a considerar como otros gastos. Nosotros, para considerar los costos, vamos a tener que usar entonces la palabra, digamos, determinante, que va a ser si ese desembolso, ese gasto es necesario. Y después, la otra consideración, que justo anoche lo hablábamos con las chicas, lo que puede ser, y esto también lo vieron sobre todo los que están cursando formulación, lo que puede ser costo clasificado de una determinada forma para un proyecto turístico, puede no serlo para otro. Y esto es importante porque si no, van a caer en la trampa de mirar un proyecto y compararlos y creer que el que ustedes están formulando, cómo lo están clasificando es incorrecto, y considerar que el otro es el correcto. En realidad no caigan en esa trampa. Cada proyecto turístico sobre todo, tiene sus particularidades, y por ende, lo que sea costos para algunos proyectos, pueden no serlo para otros. ¿Sí? Fran, ¿me cambias? Ahí está. Sí. Haciendo un recuento. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Si quieren, no activen los micrófonos, pero pongan que sí, por el chat. Así vamos, si me escuchan o no, ¿sí? Con respecto a la clasificación, buenísimo. Con respecto a la clasificación, yo podría distribuirlos o dividir estos desembolsos de muchas maneras distintas, de acuerdo del punto de vista de donde los esté mirando, ¿sí? Acá se pueden clasificar, hay más de 20 formas de clasificar. Lo importante es que ustedes recuerden que pueden clasificarlos, y los que más van a usar es de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a la imputación del centro de costos y de acuerdo al grado de variabilidad. Esos tres seguramente los van a utilizar en la formulación o en la determinación de los presupuestos, ¿sí? Si yo los clasifico por función, yo podría estar hablando de las funciones de la empresa o de la organización. La función de administración, la función comercial, la financiera y la de producción, ¿sí? Pero imagínense que a mí me llega una caja, ¿sí? Con un montón de facturas de compras o de pagos que hicieron, tiquecitos, ¿sí? de desembolsos que tuvieron que realizar. Yo estos desembolsos los podría clasificar de acuerdo a distintos criterios. Uno es, por ejemplo, distribuirlos de acuerdo a qué sector, ¿sí? Fuese la función de producción, de comercial o de administrativo, haya generado esos desembolsos. Pero otra forma de clasificarlos podría ser por la naturaleza. Y ahí definir, ahora los vamos a ver más en profundidad, pero definir si nos referimos a los desembolsos relacionados con materias primas, a mano de obra o a costos indirectos de producción. Por otro lado, lo que es la imputación al centro de costo, ahí yo puedo pensar que hay desembolsos que están relacionados directamente con un producto, con un servicio, con un área, y hay otros que no.
Por ejemplo, pensemos en los sueldos. Si yo tengo definido a mis empleados en cada sector de la empresa o en cada centro de costos, los sueldos de esos empleados van a ser mano de obra, ¿sí? Son desembolsos relacionados con la mano de obra, y se pueden imputar directamente al área que los está generando. Ejemplo, al área de turismo receptivo, o podríamos distribuirlo en una agencia de acuerdo a las excursiones, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, hay costos que están relacionados con una actividad y hay otros que están relacionados con otra actividad. En un hotel yo podría definir los sueldos de los empleados de hospedaje diferenciados de los de gastronomía. En ese caso, ese costo de mano de obra iría directamente al sector o al centro de costos, ¿sí? Bien específico. Pero hay otros que no están bien definidos porque son erogaciones que en definitiva se producen y que van a beneficiar o que van a ser utilizados por varios centros de costos, ¿sí? Entonces, en ese caso, estaríamos hablando de costos indirectos de producción, porque no los puedo definir específicamente con un producto, con un área, y voy a tener que buscarle la manera, ¿sí? Para después, digamos, distribuir el monto en cada uno de los sectores que participan. Un ejemplo de esto sería el sueldo del gerente. Cuando yo estoy hablando del gerente general de un hotel o de una empresa, esa persona brinda servicios para un montón de productos o para un montón de sectores, entonces su sueldo tendría que distribuirse un poquito en cada una de las áreas. ¿Vamos hasta acá? Otra manera, otra forma también de distribuir o de clasificar los costos es de acuerdo al grado de variabilidad. Cuando hablo de variabilidad, estamos hablando de hay costos que son fijos, hay costos que son variables y hay otros que son semifijos o semivariables. Los costos fijos son todos aquellos desembolsos o sacrificios que tengo que hacer que no están directamente relacionados con el volumen de producción de mi empresa, de mi emprendimiento. Son aquellos que van a permanecer, ¿sí? Independientemente al volumen de actividad. O sea, los voy a tener si vendo o si produzco 5 paquetes de viaje, si tengo 85 habitaciones ocupadas o si tengo 0 clientes en cualquiera de las actividades. Como costos fijos, por ejemplo, podemos pensar los sueldos, podemos pensar algunos impuestos, los alquileres, ¿sí? Los seguros. ¿Por qué? Porque van a ser independientes al nivel de actividad. Yo son esos costos que voy a tener, tenga o no tenga producción. En cambio, los variables van a ser esos costos que sí están atados, sí están asociados al volumen de producción. Y lo que me van a generar es aumento o disminuciones en función si me aumenta la producción o me disminuye la producción, ¿sí? Ejemplo, en las actividades de turismo, pensamos en el seguro de pasajeros. Si yo vendo un tour con 44 asientos, bueno, el costo de seguro va a ser el monto del seguro de un pasajero multiplicado por 40, ¿sí? En cambio, si yo tengo medio colectivo completo, o sea, pensemos en 20 asientos, y bueno, el costo será, es un costo variable, el costo de seguro por pasajeros será el valor del seguro por una unidad multiplicado por los 20 pasajeros. Entonces ahí vamos a ver que me aumentan o me disminuyen, ¿sí? Siempre están atados al volumen de producción. Los costos semifijos o semivariables tienen esta característica que tienen una parte fija y una parte variable. Ejemplo, ¿cómo es? Se me fue la palabra. Fran, ¿cómo se llama? Las boletas de
De la energía, de teléfono, las de servicios, gas, los ¿sí? De servicios. servicio. ¿Estamos? Bueno. Ahí vamos. Ahí está. Estoy muy mal de la garganta. Ahora, Pero- hablando de esto, de la naturaleza, acá vamos a ver más abierto o con mayor nivel de descripción, ¿sí? Cómo están compuestas las materias primas, a qué le llamamos materias primas, a qué le llamamos mano de obra y a los costos indirectos de producción. A veces los tres elementos no se dan en un servicio o en un producto, ¿sí? Puede ocurrir que yo compre para... Hoy miraba el caso que nos pasaste, Gaby, en el ejemplo, ¿no? Y veía que había una vianda. Para los pasajeros hay una vianda. Bueno, si la vianda la preparo yo, fíjense que las materias primas corresponden a materiales, a insumos que son tangibles, ¿sí? Y que se van a consumir en la actividad de producción. Las viandas, que son insumos gastronómicos, corresponderían a lo que es materia primas o materiales directos, ¿sí? Pensemos en los desayunos, en todos los elementos de un desayuno, de los amenities. Pensemos bien en los servicios, por ejemplo, en los servicios de una oficina de turismo, ¿sí? Una agencia de viajes, capaz que no tengan tantas materias primas, no tengan tantos elementos, más que la hoja o la tinta para presupuestar y entregarla al cliente, ¿sí? Pero quizás podemos pensar como estos elementos, como estos insumos, en el souvenir que le damos a ese cliente, ¿sí? La lapicera que le entregamos, o algún obsequio, algún regalito, eso lo podríamos meter como materias primas o materiales, ¿sí? Porque son esos insumos que forman parte de lo que yo estoy vendiendo. Las materias primas tienen la característica de ser elementos tangibles, ¿sí? El elemento mano de obra, en cambio, es la intervención del ser humano, ¿sí? Somos la capacidad que tenemos los seres humanos para intervenir y transformar esos materiales en un producto, que puede ser un bien o puede ser un servicio, ¿sí? Cuando pensamos en esta fuerza motriz, en esta parte intelectual, también tenemos que pensar que es un costo de mano de obra, no solo el salario del empleado, sino también las capacitaciones y los beneficios que tengan que ver con ese factor humano, ¿sí? Todo lo que yo le entregue a mi empleado para que pueda brindar el servicio, va a ser considerado como mano de obra. Por ejemplo, un costo de mano de obra directa podría ser la indumentaria, ¿sí? Ahí nosotros podríamos meter como un ítem de mano de obra la indumentaria. No alguna capacitación que solvente la empresa, ¿sí? Sí, por ejemplo, cuando a veces, cuando las empresas, las agencias dan capacitación sobre sistemas de reserva para que después puedan vender, reservar y hacer un trabajo mucho más directo y más práctico los vendedores, no tengan que estar dependiendo de una intermediación, eso entraría como en costo de mano de obra también, ¿no? Claro. Todo lo que esté relacionado, entonces lo vamos a meter como este ítem. Y los costos indirectos son todos esos que no puedo clasificar, como los dos de arriba, directamente a un producto o a un servicio, ¿sí? Y pueden ser desembolsos que yo de alguna manera voy a tener que buscar la forma de distribuirlos. Y ahí entran todos los demás servicios que tiene los servicios desembolsos, ¿no? Que tenemos que hacer en una empresa, en un emprendimiento turístico. Pensamos en los gastos de jardinería, pensemos en la luz, el gas, el teléfono, internet,
cuando tenemos las publicidades, sí que pagamos las páginas, para el mantenimiento de las páginas, digamos, para hacer las reservas y demás. Bueno, todo eso sería como un costo indirecto, ¿sí? ¿Y por qué? Porque si yo estoy hablando de servicio de Internet, Internet yo lo utilizo para todas las actividades o para todas las ventas de productos que se hagan en la empresa, ¿sí? Pensando en un hotel, cuando yo estoy trabajando con un centro con una página web, estoy recibiendo consultas de esos clientes y seguramente van a consumir el hospedaje, no sé, la gastronomía, el servicio de spa. Si hay algunos hoteles que tienen eventos, pueden disfrutar también de los eventos. Entonces, el gasto, digamos, ese costo de Internet que yo tengo, en definitiva, le voy a tener que asignar un poquito a cada uno de los centros de costos de mi emprendimiento, ¿sí? Fran. Sí. Ay, se me fue. Para que tengo un problemilla con la pantalla. Bueno, otra manera, esto mucho nosotros no lo usamos, pero si ustedes quisieran agrupar la información, una vez que clasificaron entre materia prima, mano de obra y costos indirectos, agrupándola de diferentes formas, van a tener distinto tipo de información. El costo primo sería la suma de todas las materias primas más los costos de mano de obra. Los costos de conversión saca las materias primas y se queda con todos los desembolsos que son necesarios, que tienen que ver con la infraestructura y con la mano de obra. Y el costo de producción o de fabricación, ese sí es la suma de los tres elementos, ¿sí? Estas son formas también para brindar información. Muchas veces nosotros no lo utilizamos, pero es importante que lo tengan como resguardo de datos. Bueno. Vamos a pasar a la próxima, el próximo enlace, ¿sí? Porque ya se nos va a acabar el tiempo en menos de 40 segundos, ¿sí? Así lo cortamos ahí. Nos vamos a la parte 2. A la parte 2, ¿ok? ¿Todos? Sí. No hay problema. Bueno. Qué bueno que me contestan. Buenísimo, profe.